Cuando comienzas a ver Mr. Robot, es inevitable establecer una conexión con la película El Club de la Lucha. Ambas parten de una idea y objetivo de base similar, centrada en un personaje inestable, con problemas de adaptación y una personalidad compleja, intensa y que sabe cómo intrigar al espectador. Es una crítica social, cuestiona el capitalismo desde el propio capitalismo, pero también plantea problemas a la hora de romper por completo el sistema y dar a la sociedad un comienzo cero. El protagonista realiza una narración muy basada en el monólogo interno, dirigido en segunda persona para romper parcialmente la cuarta pared y hacer al espectador partícipe de la historia de una forma indirecta, además de ser clave para comprender su mundo interior y su comprensión o incomprensión hacia lo que le rodea. Pero antes de continuar con esta comparación y para no incurrir en los spoilers demasiado pronto, hablemos de la serie en sí, de su estructura narrativa, estética, intenciones y el, aunque poco original, brillante desarrollo de personajes y sus particulares relaciones humanas y sociales que distorsionan la realidad para llevarnos a un mundo tan familiar como extraño en su planteamiento. Mr. Robot es una serie creada, escrita y dirigida por Sam Esmail. Su premisa gira en torno a Elliot, un hacker con problemas psicológicos graves, tendencia a la paranoia y adicto a la morfina, que se ve envuelto en una revolución iniciada por F-Society, que plantea un ataque masivo de corte mundial a los servidores de Evil Corp, logrando así lo que llaman el comienzo cero o despertar, que consiste en eliminar todas las deudas y registros personales de cada individuo, dando lugar a un reinicio casi por completo del sistema económico-social. Esta serie funciona como un tecno-thriller dramático donde el hacking sostiene gran parte del peso de las situaciones que se generan a raíz de estos actos. La trama funciona en forma de espiral, tanto para los personajes como para las situaciones. Es decir, la trama central gira en torno a Elliot y la revolución, pero también veremos implicado a su entorno cercano, que tendrá sus propias subtramas que resolver, aunque todas están ligadas al desencadenante principal que son las acciones de Elliot. Todas estas subtramas nos ayudan a establecer mucho mejor el contexto y comprender las motivaciones y actos del resto de los personajes sin perder de vista la perspectiva y su relación con Elliot. Pero aún así, la serie, lejos de dar demasiadas respuestas, plantea aún más preguntas, y lo hace realmente bien. Consigue mantener la intriga, mientras que a medida que se tira del hilo se enreda más y más. A pesar de que los capítulos no funcionan de una forma autoconclusiva sino continua, sí que veremos cerrarse arcos que se abren en la historia en periodos cortos de 1 o 2 capítulos, que generalmente funcionan como motivante o desmotivante al leitmotiv de los personajes. La narrativa parte de forma lineal, pero a medida que avanza utiliza la fragmentación para segregar detalles de la historia, ya sean cosas que nos hemos perdido o pequeños datos acerca del pasado de Elliot. Juega con el tiempo, el espacio y la percepción del espectador, algo que trataré con más detalle al final del vídeo. Aunque las situaciones tienen un gran peso en todo lo que ocurre, lo más interesante está en los personajes y sus relaciones con el resto. Elliot es un personaje complejo, desestructurado. Sus monólogos internos son parte de una conversación sin respuesta dirigidos al espectador, aunque para hacerlo más interesante se plantea que habla con una parte de sí mismo. Su adicción a las drogas, su creciente paranoia, soledad, su fobia social que dificulta sus relaciones con los demás y sus dudas respecto a lo que le rodea, plantean situaciones complejas y somos testigos de su embarramiento y camino a una locura mayor. La serie y su entramado gira en torno a él, pero el resto de personajes también tienen un gran peso en todos los problemas que se generan a medida que avanza la trama. Lo más interesante de ellos es que tienen una personalidad muy marcada, que funciona como contraste a la personalidad de Elliot. Mientras que él está difuso, el resto de los personajes están definidos, pero aún así ninguno es perfecto. Cada uno de ellos representa frialdad, ternura, complejidad, deseo, miedo, sueños por cumplir. Hasta el más fuerte parece inquebrantable, pero todos esconden una fragilidad que se hace patente a medida que se ven superados por las situaciones que se van sucediendo, dejando a la vista inseguridades y comportamientos erráticos, dudas respecto a sus acciones, etc. En ese sentido, todos son muy humanos, lo que hace muy curioso que la forma en la que se relacionan entre sí sea tan antinatural. Las relaciones humanas que se plantean en la serie son premeditadamente frías y extrañas. En pocas ocasiones veremos una emoción real en su interactuación con los demás. Esto no solo funciona como una crítica social a la forma en la que nos relacionamos actualmente, es como un espejo distorsionado en el que mirarnos donde escondemos más de lo que mostramos. Cada abrazo, conversación o mirada que vemos en pantalla se siente forzada y poco natural. Movimientos bruscos y conversaciones directas. Pocas veces se presta atención a los pequeños detalles o a las típicas conversaciones sin más intención que definir la personalidad
personalidad. Aquí la personalidad se define de forma rápida y visual, y los diálogos son una herramienta para hacer avanzar el argumento. Son distantes, y el caso es que funciona. Al ser Elliot el único personaje en el que podemos profundizar en sus emociones, no se pierde el foco, y convierte a los demás personajes en herramientas para la historia, cosa que cuadra muy bien con el estilo de vida de Elliot y lo que la serie pretende mostrar más allá de la revolución. Relaciones tóxicas centradas en las filias, las fobias, sospechas, dudas, chantajes. Esto no quiere decir que el resto de personajes no tengan sus propias líneas argumentales, sino que siempre van en paralelo con la línea principal, entremezclándose solo en situaciones concretas que las llevan a la línea principal. Hablemos de cómo la estética remarca todas estas sensaciones. La elección de los planos en Mr. Robot es muy inteligente. En los diálogos, los personajes suelen estar posicionados en las esquinas inferiores de la pantalla, tiros de cámara premeditados que marcan una distancia en cuanto a la relación entre ambos. Por mucho que los planos generales nos indiquen que están uno al lado del otro, los planos individuales generan esa sensación de distanciamiento, dejando mucho aire y el entorno en el que se encuentran a espacio visto. Sin embargo, con Elliot esto cambia. Él sí suele estar más centrado en la pantalla, aunque no siempre por completo, lo que también marca un distanciamiento pero de forma distinta. Aquí, esos planos representan su relación con el personaje con el que trata. Cuanto más centrado sea el plano, más profunda es su relación o confianza con el personaje, o más intensa su intencionalidad con él mismo si forma parte de un clímax dramático. Para representar su paranoia, utiliza primeros planos cercanos y en movimientos oscilantes suaves, pero montados de forma brusca, lo que genera y transmite al espectador la incomodidad que él mismo está viviendo. En los momentos de mayor paranoia se eliminan fotogramas para que el salto sea más brusco, con un montaje más caótico que incluye saltos de eje y hace referencia a la fragilidad de su mente. El enfoque y el desenfoque también es muy utilizado en la serie, a veces para remarcar más una reacción y dirigir al espectador, y a veces para remarcar una situación a la que no sabe cómo enfrentarse. Además de esto, algo que me sorprendió es que por lo general los planos son bastante amplios y hacen que el entorno gane importancia respecto a esto. La fotografía y distribución de los escenarios es impecable. Los títulos de inicio se introducen de forma diferente en cada capítulo y tienen una estética muy particular que contrasta con la limpieza del resto de planos. Se centran en la pantalla y su tipografía, que recuerda a los 80, y el color rojo intenso de los mismos cubren el centro de la imagen. Entran en momentos claros para marcar el primer momento intenso del capítulo, justo en el crescendo de la música, cuya importancia en la serie también es notable y a la vez extraña. Se realiza un juego con la música combinando la música diegética y la extradiegética. En un principio podemos sentir como, por lo general, la música no combina con el tono que se está dando a las escenas, algo que refuerza toda la sensación de extrañeza que ya de por sí cubre esta ficción. Genera un contraste muy interesante y, lejos de romper por completo con lo que se plantea en la imagen, refuerza la incomodidad. Está perfectamente ajustada al montaje, pero es contraria a las emociones que parecen plantearse en muchas ocasiones. Consigue transmitir la sensación de que algo no va bien de forma continua, a veces con música alegre en una situación triste, o música en la que predominan notas chirriantes cuando se da una supuesta situación de triunfo, por poner solo algunos ejemplos. Mr. Robot es una serie intensa e interesante, premeditadamente caótica en su propio orden, y aunque la originalidad no es su fuerte, sí que lo es su ejecución. Si no habéis visto la serie, os recomiendo que paréis el vídeo aquí, ya que ahora hablaré de ciertos puntos de la trama que podrían estropearos la experiencia, en caso que decidáis verla. Entramos en zona de spoilers. Como dije al principio, es inevitable no establecer una conexión con la película El Club de la Lucha u otras más similares a esto como Who Am I. Ambas tienen un personaje complejo y conflictivo, con problemas mentales y un desdoblamiento de personalidad cada vez más agresivo con ellos mismos. En la segunda temporada de Mr. Robot, este conflicto con su otro yo pasa a ser la línea argumental principal. Al igual que ocurre en la segunda mitad del Club de la Lucha, todo parece haber sido de madre definitivamente. Lagunas y vacíos mentales hacen que Elliot se ponga en tela de juicio constantemente y dude de su propia cordura, que a estas alturas es prácticamente inexistente, pero a la que intenta amarrarse mediante un ejercicio de rutina para poder clarificar las cosas y recuperar toda la información que se le escapa. Aquí es donde la narración fragmentada cobra mayor peso, ya que vamos rellenando todos los vacíos que ya encontrábamos en la primera temporada, estableciendo todos los vínculos que antes ignorábamos. Aunque conocemos el contexto y lo que ocurre alrededor de algunos de los personajes, realmente nosotros sabemos lo mismo que Elliot respecto a Elliot, por lo que a medida que él descubre las cosas, nosotros lo hacemos con él, lo que incrementa la sorpresa y la paranoia. No todo es perfecto en la serie, ya que al reinar la confusión en una parte amplia de la misma, clarificar las cosas se hace complejo y no todo encaja tan bien como debería, aún así tampoco chirría en exceso.
Quizá lo que más me escame sea que habiendo realizado un ataque tan perjudicial como es borrar todos los servidores donde se encuentran los datos financieros de Evil Corp, el caos no sea mayor en las calles. Tenemos alguna manifestación, algunas reacciones violentas, pero todo está relativamente tranquilo. Sí, los directivos de la compañía están preocupados e incluso algunos se suicidan o desaparecen, pero aún así nunca acaba de aparecer una situación que esté por completo fuera de control, y eso se me hace extraño. Pero al fin y al cabo, esto es solo una percepción mía. La serie raya a un nivel muy alto en cuanto a guión e interpretaciones, destacando por supuesto la de Rami Malek como Elliot, que es impecable y tremendamente bien conseguida. Creo que esta serie no debería ser muy larga. La repetición de esta fórmula podría quemarla rápidamente, así que dar una conclusión en 1 o 2 temporadas más sería lo ideal. Evitar que decayera su interés permitiría cerrar la trama sin dejar ningún agujero de por medio. Hasta aquí llega este vídeo. Si has llegado hasta este punto, he de suponer que has visto Mr. Robot. ¿Qué opinas tú de la serie? ¿Qué es lo que más destaca para ti? Cuéntamelo en los comentarios. Puedes dar una vuelta por el canal para encontrar más vídeos relacionados con el cine, las series y los videojuegos. Si te gusta, suscríbete. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta siempre.